Queridos amigos, estamos iniciando con nuestra jornada. Hoy la palabra del Señor la leemos desde el libro de Isaías, capítulo 35, del 1 al 6, y luego el versículo 10. Estamos en este domingo tercero del tiempo de Adviento, que le llamamos Gaudete, el gozo, la alegría, porque quien me invité, imagina, veñan de Yara, un ejemplo de tema. Regocíjense el desierto y la tierra reseca, alégrese y crezca la estepa, sí, florezca como el narciso, que se alegre y prorrumpa en cantos de júbilo. Le ha sido dada la gloria del Líbano, el esplendor del Carmelo y del Sarón. Ellos verán la gloria del Señor, el esplendor de nuestro Dios. Fortalezcan los brazos débiles, robustezcan las rodillas vacilantes. Digan a los que están desalentados, sean fuertes, no teman, ahí está su Dios. Llega la venganza, la represalia de Dios. Y así continúa, queridos amigos, esta profecía de Isaías. Y ponáis, Gaudet, regocíjate. Pero se dan cuenta, queridos amigos, que este regocíjate, ahí, cuñande, ya pitaña, mañana, ahí, ya, bueno, listo. Peñan de yara, ñandera jugo, me bañan de ñande yara, ya popata. No. En un momento dice que así como se nos ha dado la gloria del Líbano, el esplendor del Carmelo y el Sarón, pero dice, fortalezcan los brazos débiles. Queridos amigos, fortalezcan. Quiere decir que ñandeñan va a para que exista un verdadero gaudete, una alegría en nuestra familia, en nuestra sociedad, en nuestro país. Ñandego la ye, pesuanago, va a la dende yepita soinamo, oñandie panda ñepunuñamba apo, si no fortalecemos los brazos débiles, si no robustecemos las rodillas vacilantes, quiere decir, queridos amigos, que no podremos llegar a ningún triunfo. Diga tú, ay, upearemos hoy con la ñande ya, oye, a través de Isaías, a través de su profecía, ¿verdad? Y entonces desde aquí, miren lo que nos dice y continúa aquí, volverán, dice, los rescatados por el Señor y entrarán en Sión con gritos de júbilo, coronarán en una alegría perpetua, queridos amigos. Todos vamos a ser coronados en esa alegría perpetua, vamos a retornar, vamos a ir a nuestra marca de origen, ¿entienden? Los genesía, como hoy para la ñaneña lleva nuestra inteligencia, libertad, voluntad y capacidad de amar, que serán renovadas en el Señor. En este tercer domingo de Adviento. Y que la bendición del Señor descienda sobre todos ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.